Te vamos a hablar de economía y de tu bolsillo. ¿Sabés que por este tiempo, por estos días, ya se está hablando de aumentos en el mes de mayo, que está por terminar, queda algunos días todavía, de los alimentos por encima del 6%. Pero, claro, vos tenés que prestar atención a algunos rubros, particularmente al pan, que no solamente influye en el aumento de la inflación. Los alimentos son los que, o parte de los rubros que más empujaron la inflación hacia arriba. El pan ya va a subir un 12% en junio, además. Si teníamos alguna expectativa respecto de la desaceleración de la inflación, bueno, este es un dato que va en sentido contrario. Por arriba del 10% ha venido aumentando en algunos casos el precio de los alimentos, frutas, verduras, un interanual en algunos casos de 180%. El pan va a subir un 12% en junio y es realmente uno de los datos preocupantes. Pero vamos a ver cómo se compone el precio, ¿no? Que es algo de lo que se habló mucho tiempo. ¿Quién se lleva cada porción o cada parte? Fíjate vos, para el precio que vos pagás del pan, el trigo representa un 13% del valor final del producto. El molino lleva apenas un 4%. La panadería, el 60%, y hay un 23% de impuestos. Vamos a conversar unos minutos ahora, en un ratito nada más, después de ver esta placa. ¿Qué pasa con la leche también? Fíjate vos, en todos los casos hay componentes que tiene mucha relación o mucha influencia los impuestos. Tambo 31%, industria 28%, el comercio 16% y los impuestos un 25%. En general, fíjate vos que estamos hablando de alimentos básicos, ¿no? Pan, leche y acá tenés la carne. La cría un 20%, el engorde 32%. ¿Cómo se compone el precio final? El frigorífico se lleva el 8%, la carnicería el 13% y el impuesto el 27%. En todos los casos, por encima y largamente por encima del 20% los impuestos. Muerden un cuarto en muchos casos del precio final de estos productos básicos para la canasta básica. 1 de cada 4 pesos que pagamos de carne, pan y leche son impuestos, ahí lo estabas viendo. Ahora sí, vamos a tomar contacto, vamos a hablar con el economista David Miazo de FADA para tratar de entender de qué se trata y si es que efectivamente existe alguna posibilidad de moderar estos aumentos. David, ¿cómo te va? Buen día, gracias por tu tiempo. Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, el trabajo que ustedes hicieron deja claramente reflejado cuál es la incidencia de todo, pero sobre todo de los impuestos ahí, ¿no? Hay quienes están diciendo que la solución o parte de la solución tiene que ver con, por lo menos a estos productos básicos, bajarle la carga impositiva. ¿Va por ahí? Sí, a ver, una discusión respecto al nivel de precios de los productos básicos sí incluye claramente bajar impuestos a este tipo de productos que son muy básicos. Uh-huh. Hoy de cada 1.000 pesos que estamos pagando, 250 pesos terminan siendo impuestos en estos productos. Así que ahí hay una discusión de mediano plazo de poder bajar impuestos, sobre todo algunos relacionados, por ejemplo, a los ingresos brutos, Uh-huh. al impuesto de los créditos y débitos bancarios, porque hay que recordar que, por ejemplo, el pan y la carne ya tienen un IVA del 10,5, es decir, Claro, que en ese sentido ya está reducido sí. el IVA en productos como estos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eso afecta el nivel de precios, si algo está más caro o más barato, pero no afecta de ninguna manera la evolución de precios, que es básicamente lo que es la inflación. ¿A qué voy? Claro. Se podrían reducir a la mitad los impuestos. Eso sería, si tomamos un promedio del 25%, cerca de un 12%. Bueno, con una inflación que corre arriba del 8% mensual, Pero a lo David, sumo nos ahorramos el 6 ejemplo semanas de más concreto es lo que inflación. veíamos recién. La carga impositiva puede reducirse un poco, pero estabas viendo, el pan aumenta un 12% en junio, es decir, que enseguida va a quedar licuado por la inflación, lo que pudiera bajarse de carga impositiva. Exactamente, exactamente a eso iba. Entonces, primero, lo importante es tratar de estabilizar el valor de la moneda Mm, para dejar de tener inflación y que todos los días necesitamos más pesos para comprar cualquiera de todos estos claro. productos. Y segundo, como ya discusión de mediano plazo, sí bajarle la carga tributaria para que represente un menor presupuesto, sobre todo en las familias de menores ingresos, que son quienes más gastan en alimentos. Digamos, en mi caso, yo no gasto una parte tan importante de mi ingreso en alimentos,
pero quien menos gana gasta una mayor proporción de su ingreso directamente en alimentos. Sí, sí, Entonces, sí. una medida muy progresiva en ese sentido. Sobre todo alimentos básicos, ¿no? Veíamos también lo que aumentaron las frutas, las verduras en el último tiempo. Cuando ves los números de inflación de lo que llevamos en el año, un año pesadísimo en cuanto a inflación, los alimentos siempre están por encima del promedio. Y además, también datos que hemos sabido, que las familias dejan de consumir alimentos básicos, ¿no? Fundamentales para la nutrición de cada uno de nosotros. Esto también se está notando que el consumo a medida que aumentan los precios o que no aflojan con el ritmo de la inflación, ¿van dejando de ser consumidos? Sí, dos cosas te voy a mencionar. La primera es que es muy común que los alimentos vayan por encima del promedio de la inflación, porque en realidad el promedio de la inflación tiene varios componentes que la hacen un poco más baja, sobre todo, lo que es normalmente, Claro. lo que es servicios, muchos de los regulados. Entonces, por ahí, en general, los alimentos muestran la inflación de verdad. Ujú. Después, el promedio está tiradito un poco para abajo por todo eso que está regulado. Y después, lo que mencionabas que es muy importante si pensamos en la nutrición, en el consumo, etcétera. A ver, en paralelo a la inflación, que es la suba de precios, lo que pasa es que en una economía que no funciona, los salarios no van al mismo ritmo que la suba de precios. Claro. Entonces, eso genera que tengamos menor poder de compra, digamos. Nuestros ingresos siempre, todos los días, compran menos porque no van al mismo ritmo que la inflación. De hecho, en los últimos 5 años, el poder de compra de los salarios ha caído un 22%. Eso 22% lleva, promedio. obviamente, perdón. 22% promedio ha caído, ¿no? En algunos casos más todavía, seguramente. Exactamente, es el promedio, los salarios formales están un poquito por encima de eso y los salarios informales están -30. Claro. Que justamente quienes tienen salarios informales en mayor proporción son justamente las familias que menos ganan. Entonces, a lo que iba es que esto se ve claramente en el consumo, no que cae necesariamente el consumo en cantidad de cosas, sino que cae, si querés, en calidad. A ver, en lo que es el consumo típico del supermercado, el consumidor se pasa de primeras marcas a segundas Ujú. o a terceras. Esto nosotros lo podemos notar en los supermercados como segundas o terceras marcas que hasta hace un tiempo eran desconocidas o estaban muy relegadas, ocupan una mayor proporción de las góndolas. Muchas veces estas segundas o terceras marcas son de propiedad de las primeras marcas, ¿no? Hasta cumplen una función de marketing, etcétera, de las primeras marcas. Pero esto es lo que se ve. Se ve El mucho, consumidor David, empieza a consumir más. yo veo en cuanto a consumo y alimentos en góndolas, algunas situaciones que se parecen al post-2001. Para no aumentar precios se achican el tamaño, los paquetes, los envases. Hay como mucha cuestión por ese lado porque las empresas no quieren perder y la gente tiene menos poder adquisitivo cada mes. Exactamente, exactamente. Esa es otra tendencia. Segundas marcas, achicamiento de los paquetes y después lo que es en el consumo de frescos, eh, pasar, por ejemplo, en carnes, de la carne vacuna, que es una carne lógicamente más cara, porque es mucho más cara de producir, pasarse más a cerdo y a pollo. De hecho, se ha visto cómo ha crecido el consumo de pollo. En el caso de las verduras, dejar de consumir muchas de las verduras más caras y primarizar un poco el consumo en papa y otro tipo de verduras un poco más baratas. Bueno, eso es más o menos lo que se ve en el consumo. La gente tratando de seguir consumiendo la misma cantidad de cosas por el sentido de que no tiene mucha opción de consumir Ujú. menos comida en general, Claro. pero sí yéndose de calidad o yéndose a los productos más baratos. David, placer como siempre. Gracias por tu tiempo y buena mañana. Un gusto conversar con ustedes, que tengan muy buen día.